¿Fue Víctor? No sé. Pues, Jorge, buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy estaremos platicando. Aquí me agarraron en curva sin mi libro. Estaremos platicando con Jorge Comensal. Yo le sigo con Sí, sí, síguele. su más reciente libro, Este vacío que hierve. Ajá. Bueno, Jorge Comensal es narrador y ensayista, ha publicado Las Mutaciones en el año 2016, novela traducida a una decena de lenguas y el ensayo Yonkis de las Letras en el año 2017. Sus cuentos, crónicas y ensayos han aparecido en antologías como La Sociedad de Científicos Anónimos, El Hambre Heroica, Nuevas Instrucciones para Vivir en México, Vamos pa'l Perro y La Conquista del Presente, y en revistas como Gato Pardo, Tierra Adentro, Nexos, Este País, de Literary Review y de Paris Review. Ha sido editor en la revista de la Universidad de México, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como residente en la Fundación Jan Mikalski, y actualmente trabaja en una serie de crónicas dedicadas a la vida silvestre que ojalá podamos leer también en algún momento. Pero bueno, aquí en Víctor se le perdió el libro, pero bueno, Va. estamos por comenzar aquí nuestra conversación, nuestra charla de este libro que leímos aquí en nuestro club de lectura, así que, pues bueno, vamos ya comenzando. Jorge, pues para abrir boca, platícanos un poquito de qué va el libro, qué te motivó a escribirlo, y a continuación, pues nos lanzamos con las preguntas. Claro que sí, pues primero muchas gracias por la invitación y felicidades por esa dinámica tan estimulante que tienen de ponerse metas cada semana y dedicarle un rato a comentarlas. Eh, cuando me etiquetó ahí Albert y vi sus comentarios, pues me entusiasmó mucho lo que iban pensando sobre la novela, sobre los misterios que abundan en ella y demás. Y bueno, pues es una dinámica excelente y más como lector que como escritor, pensando mucho en cómo hacemos para fomentar la lectura, para mantener viva esta pasión, pues justo lo que ustedes han organizado es creo que la respuesta, ¿no? Y que ojalá se replique mucho. Entonces, bueno, primero quería pues felicitarlos por eso y agradecerles por leer esta novela eh, pues tan abigarrada por un lado de, de elementos y de temas que nace a partir de una búsqueda central que es la de el misterio en la vida de Karina y de su abuela Rebeca, la búsqueda de una tumba, ¿no? Esa es la semilla a partir de la que germinó una historia. ¿Por qué buscarían, después de muchos años de no visitarla, una tumba, una joven Karina y su abuela Rebeca? ¿Qué las llevó a buscarlo? Y la respuesta que se me impuso al estar en el panteón fue un incendio, porque viendo cómo había tanta materia orgánica seca, tanto desecho y demás, pensé que estaba todo predispuesto para el fuego. En este mundo acalorado que imagino en un presente cercano, nada más para darnos más espacio para imaginar ciertos cambios que son en realidad parte de la realidad en la que ya estamos, ¿no? Y, y entonces el misterio de qué hay o qué no hay ahí adentro es el vacío que hervía, ¿no? En el comienzo de la historia. Entonces comienza así a partir del panteón y al estar ubicado en un cementerio con tanta historia, tanta diversidad, tanta también vida por los árboles y por el bosque de Chapultepec que rodea ese cementerio, pues el fuego me llevó a otros lugares que no esperaba, al zoológico principalmente, donde finalmente, pues creo que aquí estamos entre solo personas que sabemos en qué acaba, ¿no? Entonces no hay peligro en revelar que es en el zoológico, en el nuevo zoológico, donde finalmente se encuentran las vidas de todos los personajes, se anudan ahí hacia un futuro incierto, pero que no es tan desolador como muchas veces pensamos a la hora de hablar de lo que viene en este ciclo, ¿no? Entonces quería también dejar ese final abierto
a, a la conciencia renovada de una generación más joven que las nuestras, a la posibilidad de la compañía y de superar esa soledad que a todos los personajes les dificulta la vida y una historia que pueda ir hacia la amistad, hacia la solidaridad y así acaba la novela. Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción y entonces pues empezamos con las preguntas. Dani, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Un Hola, gusto buenas conocerte. noches. Igualmente. Debo decirte que a mí me gustó bastante el libro, lo disfruté mucho. Estaba ahí en Twitter ahí poniendo mis fotos de los animalitos y, o sea, veía nombres raros, ya qué es esto, ¿por qué no lo encuentro? Sí, Me o sea, encantó eso, hasta un molusco, el de Aplicia, sí, encontraste por ahí una foto. sí. Sí, Entonces fomentó mucho como el recordar, ¿no? Ese sentimiento que a veces uno olvida de lo importante que son los animales. Y bueno, o sea, no lo esperaba. Me gustó también mucho la parte del Panteón Dolores. Eh, es algo que nos introduces y es muy interesante porque no lo conocemos, entonces sería muy interesante dar una vuelta y empezar a buscar esas tumbas como la de Tina Modotti y la parte de la fosa común que yo no sabía que había de los muertos del 85. Y sobre eso es mi pregunta. Hay una parte en el libro en donde le menciona el sindicato a Silverio que todo ya se había complicado. Entonces, sí me gustaría que nos contaras qué fue lo que pasa ahí, porque digo, uno como lector puedes imaginarte muchas cosas, de a lo mejor de que ellos realmente supieron por qué fue la causa del incendio, porque hay muchos intereses lo comentas así en el libro, de querer a lo mejor ya dejar esos terrenos, expropiarlos, hacer grandes asentamientos. Entonces, sí me quedó esa duda. claro. Muchas gracias por los comentarios y fíjate que yo supongo que no está totalmente clara esa, esa causa del incendio porque donde se da, según yo, la revelación de lo que sucedió es en una escena en la que Silverio está totalmente drogado con esta nueva droga sintética, la que le llama Frog, y entonces en este diálogo delirante con su amigo el Tepo, es donde finalmente creo que ese misterio se desinfla, y uso ese verbo de desinflar porque fue inflado por la especulación alrededor de cuáles eran las causas de que hubieran sacrificado a un sacerdote, de que hubiera una conspiración inmobiliaria para tirar los precios, ¿no?, de los bienes raíces alrededor de Chapultepec o incluso lograr privatizar partes del bosque. Entonces, toda esta especulación a través de la cual pues, retrato aspectos de nuestra realidad, en realidad se sostiene sobre un accidente que es que el Tepo se quedó dormido fumando un porro de marihuana en medio de la hierba seca y a partir de ahí el fuego lo consumió a él primero y luego al resto del bosque. Eh, y bueno, pareciera a veces quería como abordar lo fácil que es que se generen teorías de la conspiración, que se generen toda clase de ideas del complot que existe y de lo que aparentemente fue un sacrificio humano, algo muy grotesco. En realidad es una muerte accidental por la que en el delirio de Silverio nos damos cuenta que el Tepo está muy arrepentido en su imaginación, ¿no? Y sí, eso yo creo que queda en la raya de la ambigüedad. Hay aspectos abiertos que ni siquiera yo mismo sé en la historia, pero ahí sí creo, sí lo sé, que es solamente el Tepo que se quedó pues prácticamente alucinando, porque uno de los temas también latentes ahí es
papel de la adicción y la compulsión para enfrentar los problemas de nuestra época, ¿no? Entonces, el Tepo, al igual que Rebeca, la abuela de Karina, pues son alcohólicos. Y entonces en este cruce de drogas que consume esa noche, sobre la fosa del terremoto, pues comienza por accidente este incendio. La mayoría de los incendios forestales que estaban en mi mente cuando yo paseaba por el panteón y pensé que se quemaba, pues comienzan por fogatas mal apagadas, incluso en algún momento pensé, si no hubiera sido el Tepo quien por accidente lo provocara, podría haber sido, por ejemplo, una botella de refresco tumbada sobre la hierba, porque el culo de la botella funge como una lupa, entonces puede concentrar la luz del sol y así empiezan muchos incendios, o incluso el vaso de una veladora, cualquier objeto de vidrio puede ser la lupa que le prende fuego al bosque y por extensión a la tierra misma, ¿no? Y pues sí, esa es la realidad sobre el Tepo. Ahora, yo quería también que en la experiencia de la novela hubiera confusión, porque es lo que vive el mismo Silverio cuando el abogado le dice vámonos porque esto se está complicando, y cuando él mismo piensa durante mucho tiempo que pudo haber sido asesinado, que es cierto que alguien le puso explosivos al crematorio. Entonces, todo esto queda dentro del ámbito de lo posible y nunca termina de despejarse la duda. Y por eso tampoco quería ser absolutamente tajante con eso, ¿no? Porque Silverio nunca deja de contemplar la posibilidad de que hubiera habido algo más. Y más con la carga simbólica tenebrosa que hay de creencias al interior del panteón, que es algo que igual si quieren comentamos después sobre el mundo de creencias que hay entre los trabajadores de un cementerio. Sí, creo que aclaras mucho la duda, porque digo, este libro, digo, es tan surrealista que queda de manera perfecta en bona con lo que es México, México surrealista, México mágico, donde todo es posible. O sea, la noticia de la pantera, luego fue el libro de Jorge, lo del incendio que planteaste. Yo recordé cuando fue el incendio, me parece en Guadalajara hace unos años. Sí, sí. Entonces, todo realmente lo que estás planteando, hasta inclusive el nombre de Daenerys, o sea, es algo que pasa en México. O sea, un personaje se pone de moda y la gente lo añade. Entonces, yo sí disfruté tu libro, te agradezco lo que hayas planteado, y que los demás, Gracias, Daniela. muchas gracias. Y una duda que les voy haciendo, quien quiera contármelo, de dónde viven, dónde se encuentran ahora, quien me quiera contar para saberlo, si todos coinciden en el mismo lugar, no sé. Somos un grupo nacional, internacional, Qué porque padre. hay de todos lados. O sea, bueno, hay muchos de Ciudad de México, hay de Cuernavaca, de Puebla. Víctor, el nuevo de integrante, no sabemos de Uruapan, dónde es. De Uruapan, Uruapan, entonces, Uruapan, entonces sí somos, de Michoacán. Tabasco. Alguien de la tierra de Rebeca, de la abuela de Karina, sí, también. entonces sí somos de varios lados, y Sí, algunos otros que tenemos algunos de España, de Centroamérica, pero en este libro no entraron. muy bien. Muy bien. Marien, adelante. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. A mí también me gustó mucho la novela, se me hizo muy amena, muy ligera la lectura y muy divertida en algunas partes. Y se me hizo muy interesante la manera en que escribes, así como que está pasando una escena, pero al mismo tiempo, por ejemplo, Karina está pensando en cuestiones físicas y que cómo se desarrolla esto, o qué sé yo, o cuando Silverio también está hablando y empieza a pensar en los delfines y cosas así. Este tipo
de escritura, ¿tú la investigas o es porque a ti te gusta mucho las cuestiones de física y de cuestiones de animales y así? ¿Cómo Sí, sería? gracias, Mariel. Pues sí, me gusta mucho investigar, me gusta mucho documentarme porque creo que de esa forma puedo satisfacer mi curiosidad e incluso vocaciones no cumplidas, ¿no? Al elegir ser escritor, pues no fui físico, no fui biólogo, o médico, en fin, soy curioso y me interesa sobrevolar distintas disciplinas sin convertirme en especialista, ¿no? Y la literatura creo que permite eso. A mí me intriga y me fascina mucho la divulgación de la física fundamental de la cosmología, y por eso es que en Karina podemos ver todos estos intereses, estas ideas que tiene sobre cómo será tal vez una teoría cuántica de la gravedad. Y al respecto de lo que dices de la simultaneidad entre lo que piensan y lo que está pasando, y incluso pueden ser dos cosas enteramente distintas, me gusta eh, narrar así porque, por un lado, creo que refleja cómo es nuestra conciencia, vamos caminando por la calle y nos estamos acordando de otra época, y a la vez algo nos llama la atención y lo asociamos con algo que sabemos. Entonces, como un narrador focalizado en la mente de Karina en unos capítulos y en la de Silverio en otros, puede mostrar toda no es un río de conciencia, sino una catarata, ¿no? Porque pasan cosas de todos lados. Y por otro lado, a mí me gusta esmerarme por lograr estos efectos, porque creo que también son una prerrogativa de la literatura, que las narraciones, cuando tengo oportunidad, ¿no? Por ejemplo, con estudiantes de prepa, de defender el valor de leer novelas, de leer cuentos frente al ver series o cine, pienso mucho en esta posibilidad, ¿no? Donde la palabra escrita permite contar simultáneamente muchas cosas que en la pantalla sería imposible. Necesitaríamos una voz en off mientras están pasando las cosas y una pantallita mostrando otras, y sería un caos demasiado confuso. Y a través del lenguaje sí podemos convocar todo y, y, y simultáneamente experimentarlo y sensibilizarnos. Y por otro lado, también es una propuesta donde, igual que en mi primera novela, En las mutaciones, lo planteé así, como escenas difíciles, escenas terribles, escenas que podrían ser solamente eh, patéticas, como por ejemplo este esfuerzo por arrastrar a su abuela y tratar de acostarla en su cama. Podría ser solo algo muy triste, muy solitario, muy incómodo. El poder pensar en la gravedad y en las dimensiones del universo al mismo tiempo que hace esto, también da una perspectiva que creo que nos puede aligerar la carga de vivir cosas así o de leerlas, ¿no? Y por eso, que fue así de hecho, como supe que Karina iba a ser física, ¿no? Cuando la imaginé arrastrando a su abuela y batallando para subirla a la cama, dije, claro, ella conoce la gravedad, conoce perfectamente la teoría, y de hecho quiere superar las teorías que existen sobre cómo unas cosas se atraen a otras, además, o cómo el vacío las empuja y las expulsa de sí mismo. Y sin embargo, por más que sabe de la gravedad, le cuesta mucho trabajo lidiar con ella en su vida cotidiana, ¿no? Y así surgió como que supe que era física. Se me hizo muy interesante ese tipo de escribir y realmente me gustó mucho. Muchas Ay, gracias. gracias, Mariel. No, a ti. Silvia, adelante. Jorge, buenas noches, qué gusto. Igualmente. Yo lo empecé a leer así como con mucha curiosidad porque yo soy física.
Entonces, dije, una física, ¿qué hace una física en esto? Y de alguna manera, bueno, me llamó mucho la atención eso. Ahorita que dices que por la gravedad, yo metería otra parte de la física que sería más la mecánica, poner Claro, poleas para que cargue la bola. Pero eso es claro. independiente, eso es la física y la novela estuvo padre. Todas las teorías de la gravedad y lo que sea. No es cámbiala por, no, eso es otro rollo. Lo de los animales me encanta, me encantan los animales, así cuando empieza el incendio en el zoológico yo decía, no, por favor, pobres animales, no, qué onda, ¿no? Entonces es una parte triste y lo más triste es después cómo los vuelven a hacer, o sea, cómo con clones y cosas de ese estilo, o sea, que dices, qué triste tener a los animales de esa manera, o sea, los zoológicos no me gustan. O sea, siento que es la peor manera de tener a cualquier animal ahí encerradísimo, pero, pero duele cuando es el incendio. Pero mi pregunta viene un poquito en otro sentido. Cuando Karina llega y su abuela está borrachísima, que le está echando la culpa, como que gritándole a alguien, como que a la mamá, como que le echándole mucho la culpa. Y al final, pues bueno, como que se entiende que la mamá se va con alguien más y lo que sea, pero no me queda así como muy claro por qué la abuela siempre le negó pues la realidad a Karina y qué pasó esa noche o esa tarde con Silverio y por qué luego los gritos de ella de como defenderse de alguien, ¿no? O sea, me quedó así como un poquito de duda en esa parte. Claro. Pues la tarde del 15 de septiembre que la encuentra así, lo que simplemente se había quedado dormida en el suelo, había tal vez soñado, al despertar confunde la realidad con el sueño. Y lo que había, digamos, por esa época, hecho que Rebeca rememorara la muerte de su hijo y de su nuera, pues fue precisamente el incendio, ¿no? Que acababa de suceder y por lo tanto estaba fresco, estaba lidiando con ello otra vez, algo que creía tal vez que ya había quedado enterrado en el pasado, en lo que no pensaba tal vez ya con tanta frecuencia. El incendio y esta angustia por ir a ver cómo había quedado la tumba, pues remueve todo eso en su conciencia y aparte el miedo por la posibilidad de que su nieta empiece a sospechar cosas a partir de que sepa que, que ella ocultó la realidad y la ocultó sobre todo para que Karina no supiera que su padre se había suicidado, algo que para muchas generaciones y en general todavía pues sigue siendo algo extremadamente tabú y doloroso, ¿no? Por todo lo que significa el suicidio y el resentimiento que le guarda a la madre de Karina por, por haberle sido infiel y por que la culpa de algo que realmente, y esa es la actitud que Karina adopta, ¿no? En los capítulos en los que piensa al respecto, sobre todo cuando está en la sala de espera y pasa a la consulta con el cirujano plástico que es hijo del compadre, del amigo de su papá, que a la vez tuvo una relación con su mamá, pues que era un matrimonio muy infeliz, donde de algún modo su madre buscó una escapatoria. Y, y la abuela le oculta eso, sobre todo para protegerla del dolor de sentirse abandonada por un padre que se suicidó, de una madre que murió en una circunstancia tan vergonzosa, ¿no? Desde su punto de vista. Sí, ya queda un poquito más claro, así como muchas gracias y sí, felicidades por el libro y ya estaremos esperando el que sigue. Muchas gracias. Gracias. Edgar, adelante. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Yo aquí de la Buenas Ciudad noches. de México te saludo. Conocí tu libro por Daniela, aquí presente, que ella lo mencionó por primera vez en el chat del grupo.
ella mencionó este libro y luego dijeron que lo programaban y luego me enteré que había presentación del libro. Muchas gracias por firmármelo. Aquí tengo mi fueguito. ¿Te acordabas que fui con collarín? Ya afortunadamente ya no Sí, qué bueno que ya no lo traes. Sí, mira, me apasionó desde el comienzo la novela, lugares que conozco personalmente, bueno, de pasada, ¿verdad? Estábamos hablando antes de que entraras, estamos hablando, nos tienes que llevar a hacer un tour al Panteón de Dolores. Sí, lo tenemos que programar, nos tienes que llevar a hacer un tour al Panteón de Dolores, que nos muestres todos estos lugares de los que hablas adentro del Panteón, nos encantará conocerlos de tu mano, claro. Y bueno, hubo muchas cosas que me encantaban del libro, ya lo mencionó Marien, de cómo hablas de una escena de la otra, de cómo pones tantas imágenes en nuestra cabeza en unos pequeños párrafos. Todo me encantó, súper bien. Y también me encantó que usaste una palabra que hace tiempo no escuchaba, beoda. No sabes cómo disfruto cuando escucho esa palabra, beoda, está beoda. Sí, ¿en quién te inspiraste? ¿En qué persona te inspiraste para el personaje de la abuela? Yo estoy intrigado, ¿te inspiraste en una persona real o la sacaste de tu cabeza? ¿En quién te inspiraste para el personaje de la abuela Beoda? Pues justo en mi propia abuela es el único personaje del que sí puedo decir eso, que está inspirado en la realidad, porque la mayoría son producto de la imaginación, incluida la propia Karina, ¿no? Eh, pero la abuela sí comparte rasgos de mis abuelas y sobre todo una de ellas. Entonces hay mucho ahí de la realidad en ella. Muchas gracias, Jorge, y gracias por esta A ti, novela. La Edgar, y disfruté gracias mucho. por acompañarme en la presentación eh, tan, hace ya 2 meses, un poco más de 2 meses. Sí, Sí, y sí. yo aventándome como piñata Y encima del escenario. yo encantado de que un día coincidamos en la Ciudad de México y nos organicemos para ir a pasear por el Panteón Dolores. Sí, por favor, nos tienes que llevar, tenemos que hacer ese tour, tenemos que verlo con estos ojos. Sí. Me dará muchísimo gusto. Muchas gracias, Gracias. Jorge. Ale, adelante. Hola Jorge, aquí Alejandra de Uruapan. Súper divertido tu libro. Me encantó el capítulo de las ardillas, luego me encantó cuando cree que hay un fantasma y resulta que no es un fantasma, que son las ardillas, luego cuando cree que vio a la muerte y resulta que no es la muerte, o sea, te hace decir, oye, sí es algo, sí hay fantasmas, o sea, yo estaba segura que era algo de fantasmas porque coincidió cuando abren sus tumbas, dije, sí, son sus papás y resulta que son ardillas. Entonces, me encantó ese suspenso que manejaba, ¿no? Yo dije, no, sí fue la muerte por andar abriendo tumbas y resulta que fue el jaguar. Estuvo súper divertido. Me encantaron los datos de los animales que ya habíamos dicho, muchas gracias. Y mi pregunta va en eso, o sea, ¿en qué momento decidiste de, voy a crear un personaje que le gusta ver porno de animales y voy a escribir sobre cómo tienen sexo los animales? O sea, ¿cómo se te ocurrió? Pues Silverio se fue desarrollando por sí mismo, ¿no? Fue adquiriendo su propia personalidad a partir del hecho de que eh, al, al, al pensar que iba a haber un vigilante que le toca vivir el incendio una noche solo, como porque no había nadie más de guardia en el panteón, cosa absurda, pero también muy plausible, ¿no? En México por problemas de presupuesto, por absentismo laboral, en fin. Y al ver las llamas, me di cuenta que él sabía lo que eso significaba, las tumbas que se estaban quemando, que conocía la historia de la rotonda de las personas ilustres, que extremadamente culto sobre el lugar donde trabajaba y que esa era su forma, aparte del mecanismo de defensa que tenía para mantenerse pues sano y calmado frente a las dificultades de trabajar en un cementerio, cosa que imaginemos, ¿no? Lo difícil que es lidiar con esta cotidianidad de la muerte, con las creencias que hay alrededor de ella. Entonces, su defensa es la curiosidad, el conocimiento, y así él fue adoptando esta personalidad. También él
empieza una nueva vida porque intenta resarcirse con su hija, la que nunca había procurado, y la forma de conectarse con ella, dado que su hija a su vez en este momento vive como una crisis que la hace volverse, y en esto regreso a lo que decía Silvia, ¿no? Esto espantoso que sucede, que incluso no describo puntualmente qué es la muerte de los animales en el zoológico, que es un horror que a ella la transforma por completo, y a través de esa transformación, Silverio trata de acercarse a su hija, tratando de aprender sobre la vida de los animales. Cree que puede simplemente encontrar temas de conversación para poder convivir con ella, para salvar la brecha que hay entre las generaciones, de qué platica un hombre de 30 y tantos con una muchacha de 13, de cómo que no lo conoce, que incluso le puede guardar resentimiento porque ha sido un padre ausente. Y es también el azar el que termina llevándolo en sus recorridos caóticos por internet, ¿no? El ir brincando de un vínculo a otro, por ejemplo, entrar a una página de Wikipedia y empezar a navegar, o entrar a un video de YouTube y seguir esta cadena de videos por supuesto, el morbo que lo hace dar clic en aquel video de animales que involucra la cópula, y de esa manera volverse también un conocedor del erotismo salvaje, silvestre. Entonces, fue así como yo, por ejemplo, no podría contarles, porque no me acuerdo cómo es que encontré que existían estas cosas, como el delfín con el pescado masturbándose en la piscina, o todos estos datos sobre la sexualidad de los percebes y de las tortugas. Todo ello existe, en realidad. Lo fui encontrando en internet, ¿no? Rastreando estos caminos de Silverio de manera más o menos azarosa. Y yo quería también, de algún modo, tratar de contagiar esta curiosidad por la biodiversidad, por el mundo animal, sensibilizar sin deprimir hacia lo vasto que es el mundo, y lo triste que es que se extinga, ¿no? Por todos esos hechos que están ahí simbólicamente marcados en el incendio, ¿no? Como la destrucción de un bosque urbano, pero que también representa la de muchos espacios naturales, y también la fricción entre una adolescente pues radical, que es una actitud típica, ¿no? De la juventud, que uno se puede volver incluso la época más dogmática, donde uno dice, no, hay que ser vegano estricto y no se puede hacer eso y no podemos aceptar. Y Silverio, que desde otro lugar, pues cuestiona, desconfía, le habla con sentido común, y la confronta, ¿no? Con las dificultades de ser puro, como intentan hacer muchos, ¿no? A la hora de, de volverse activistas, como Daenerys. Entonces están estas voces en conflicto, pero siempre girando alrededor de un genuino afecto y empatía por ciertos animales, por ciertos seres vivos, que a mí me gustan mucho. Pues muchas gracias, Jorge. Fue un placer leerte y más que nos acompañes. Gracias. No, gracias. Yes, adelante. Se salió por Ah, error. pero no, aquí estoy, Ah, aquí estoy. Perdón, es que no le hallaba para activar el micrófono. Hola, Jorge, buenas noches a todos. Pues me gustó mucho la novela porque no tiene un solo tema central, o sea, me parece que tiene como muchos temas, los cuales lograste hilar perfectamente, ¿no? O sea, el tema ambiental, ¿no? El cambio climático, los animalitos,
el tema de las adicciones que vemos en La abuela Beoda y en El Tepo, ¿no? Y pues también, ¿no? Incluso el tema de la paternidad, ¿no? De Silverio con su hija y cómo lo empieza a asumir después de darse cuenta que sí es un malandro, pero pues que quiere no ser tan malandro, ¿no? Claro. Pero a mí me llama mucho la atención del personaje de Karina, que antes de este suceso que se detona con la caída de su abuela y con encontrarla completamente ebria en el piso, sí me parece que ella iba por la vida así como con su orfandad y su codependencia y sobreviviendo, ¿no? Y entonces a partir de este hecho y de querer empezar a investigar y averiguar qué fue lo que sucedió con sus papás, como que vuelve a despertar a la vida, ¿no? Y se da cuenta que lo que ha hecho durante todos esos años es sobrevivir, ¿no? Entonces también me parece que tu novela tiene un tema ahí como entre todos estos relativo a, pues, no sé si es la depresión o, ¿no? Que se ve mucho en el personaje de Karina, porque el personaje de Karina, incluso en sus diálogos, estos internos, pues es como muy gris, ¿no? O sea, es sombrío, ¿no? Sí. No sé, y Silverio, por otro lado, es como, o sea, desmadroso, ¿no? Para ponerlo en una palabra. Esta es la impresión que tengo. ¿Ese contraste fue algo que quisiste reflejar en tu novela? Sí, muchas gracias por ese análisis sobre ella, porque también es algo que yo me cuestionaba sobre lo que iba a mostrar sobre ella, por ejemplo, en el hecho de que durante toda la novela lo que vemos es una relación en crisis entre ella y su abuela, porque desde el principio ella se da cuenta que su abuela le ha ocultado algo y entonces eso recrudece una relación muy conflictiva debido a la carga del afecto y la gratitud, por un lado, pero también la culpa y el sentido de asfixia que implica para ella, pues no querer vivir cuidándola, ¿no? Indefinidamente. Y para ella, ella ha vivido evadiendo mucho lo que le ha tocado vivir, que es muy difícil, sola con su abuela y enfrentándola, y por eso es que está esa fascinación por el mundo de lo japonés, tanto en lo popular en el manga y el anime, como por la cultura tradicional y sus rituales y sus tradiciones, porque es un lugar muy distante, muy exótico, muy ordenado, donde puede ya volcar sus fantasías, ¿no? De un mundo diferente al que ella le ha tocado y en el que ha sufrido mucho. Entonces, este incendio, también el fuego tiene, aparte de destruir, pues despeja para la renovación y lo que le permite esta búsqueda de hacerse pasar por otras personas y hablar con gente con la que nunca hubiera hablado, fingir, mentir, es como liberarse de una carga, de un carácter de introvertido que fue, por ejemplo, marcada, ¿no? De manera muy irresponsable y muy irregular por la psicóloga escolar, dice, es autista, solo porque era callada, porque era introvertida, porque era seria, sin pasar por un diagnóstico real. Y hacia el final hay señales de una liberación, de una transformación, en el hecho de que le compre a su abuela la revista Hola y se siente a verla con ella y estén juntas, en el hecho de ir al gimnasio, al zoológico, a pasear sola, algo que ella no concebía hacer, es que empieza a ver como un deseo de cambio, ¿no? Entonces, sí, ella está como en esta sombra, pero con la esperanza de la iluminación que involucre pues reconciliarse con su pasado y ella vive con un vacío por dentro, ¿no? Y eso creo que marca su vida hasta el momento, hasta en el que empieza a reconocerse
en los animales y que se cruza su mirada con la de Daenerys. Y para mí ese momento que es muy fugaz, que simplemente la mira a los ojos y algo reconoce en ella, también es como prometedor de que pueda existir en el futuro, qué sé yo, una amistad o una tutela o algo entre ellas, ¿no? Si es que se da lo que queda entre líneas de que la mamá de Silverio empiece a ayudarla a cuidar a su abuela, en fin. Esa es mi esperanza, ¿no? Pero eso ya está más allá de la novela. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, Víctor, adelante. Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches. Jorge. Bueno, yo antes de adentrarme en mis comentarios y hacerte, tengo dos preguntas. Pues nada más decir que me siento emocionado de estar compartiendo el espacio contigo. Yo leí Las Mutaciones hace, no sé, 2, 3 años y me gustó muchísimo. Ha sido uno de los libros que más he disfrutado en la lectura. De hecho, aún tengo como una imagen que también tiene que ver con animales, que es esta de el protagonista viéndose al espejo y abriendo la boca y diciendo como el narrador, me parece que parece un mono o algo así. No recuerdo bien qué animal es, pero esa imagen se me ha quedado mucho. Luego también hace poco leí tu cuento que aparece en Vamos pa'l Perreo, en este libro que Del me reggaetón. gustó muchísimo, ese humor que tienes, ¿no? Y que es, o sea, que es recurrente en en toda tu obra, o al menos en lo que yo he leído. Y ahora este libro que lo disfruté también mucho, mucho. Y bueno, mis comentarios, bueno, primeramente hice una sola anotación porque realmente no podía parar de leer y normalmente sí hago un poco anotaciones cuando voy leyendo, pero en este libro fue como muy orgánico, pues, o sea, la lectura se sintió bastante disfrutable y pues sí, me di cuenta que no hice muchas anotaciones y la única anotación que hice fue como que me parece muy interesante que nos des datos, ¿no? Como que se podrían pensar que son poco trascendentales para la historia, pero que no, o sea, pensaba como que es una novela erudita, pero sin ser presuntuosa, ¿no? O sea, como que nos enseña muchas cosas que incluso pensaba que hay tantos animales que desconocemos que nos quedamos cortos cuando jugamos al basta, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro. que se repiten los mismos animales y hay pues un mundo de ellos. Entonces también hice algunas anotaciones, como decía Daniela, de los nombres y demás. Em, por cierto, una de las imágenes que me gustó bastante, porque es un animal que sí conocía, pero que no sabía esta característica de lepisma, de esto de que pueden comer, o sea, que no comen por más de 4 años, ¿no? Y pueden seguir con vida. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, las preguntas van más como en el ejercicio de escritura, ¿no? Una es respecto a la estructura y los saltos temporales, que ya lo comentábamos. ¿Cómo lo construyes? O sea, porque pensaba en esta, no me acuerdo en qué capítulo específicamente, pero ahí fue muy claro para mí. ¿Será que Jorge construye primero un tiempo y luego otro tiempo y luego los va combinando? ¿O escribe y regresa? O sea, a mí me llama mucho la atención cómo es que logras eso, pues. O sea, si es una cuestión de que se va sola o si haces, primero voy a hacer esto y luego me regreso al pensamiento, no sé. Y la otra pregunta es sobre el trabajo de prospectiva que hiciste. Muchas veces pensamos, bueno, al menos yo, para mí siento que hacer ciencia ficción es medio complicado porque luego no sabes si eso va a ser muy creíble o no, ¿no? Que bueno, ahí debería de valer poco si es creíble, ¿no? Porque al final de cuentas estás haciendo una perspectiva de algo, pero al ser un tiempo tan cercano, ¿no? O sea, 2030 no estamos tan lejos de ese año.
pero si tú tuviste dudas al construir ese mundo, como si dar mucha información, si a lo mejor sí ya hay autos que vuelan, ¿no? O no, o sea, ¿cómo tuviste esa, pues sí, esa construcción, esa un poco, a mí me parece que es un México muy parecido al que estamos viviendo, sí, obviamente con ciertas cosas, pues, nuevas, no sé, pero si tú tuviste a lo mejor esas dudas de doy más o me contengo, no sé. Gracias, Jorge. Gracias, Víctor, y gracias por encontrar estos vasos comunicantes entre la primera novela, el cuento, y sí, definitivamente creo que el humor se impone, aunque no esté en mi proyecto, simplemente es parte de una mirada muy inexorable, ¿no? Porque esta historia realmente yo la abordé, la enfrenté como una tragedia, una historia oscura que sin embargo termina teniendo estas luces. Silverio mismo se impone, ¿no? Como el relajo y la irreverencia que entra en la historia. Y la estructura de los capítulos en el tiempo, en parte sí obedece a cómo la fui imaginando. O sea, comencé pensando en la noche en la que encuentra a su abuela borracha y empiezo a escarbar hacia el futuro, ¿no? Entonces me muevo de ese punto crucial hacia el pasado, y de ahí avanzo. Y había detonadores que me iban eh, motivando a colocar los capítulos de una u otra forma. Entonces fue más, en un principio sí construí las partes de manera más lineal, y después los empecé a organizar también con el propósito de sostener lo más posible las dudas sobre ciertas cuestiones para que pudiéramos compartir con los propios personajes la desorientación en muchas ocasiones, ¿no? Porque para que lo que ellos viven, que no lo viéramos como desde una postura divina, donde sabemos, Karina no lo sabe, pero en realidad Silverio es el que fue a visitar a su abuela, y el que le llevó la botella, que nosotros tampoco lo supiéramos, y que para compartir su ansiedad, su incomodidad, incluso también compartir la desorientación que Rebeca siente, por ejemplo, cuando se entera que es Navidad y dice, pero ¿cómo? Si apenas estábamos en primavera hace 2 semanas. Es algo que yo he vivido mucho con mis abuelas, como una sorpresa constante, incluso un reclamo pero ¿a qué hora pasaron 6 meses si yo ah, acabo de empezar el año y ya está terminando? Y que eso también lo viviéramos de un capítulo al otro, como dijéramos, ¿y a qué hora ya estamos en el 2032? Pero si estábamos en la primavera del 30, y de algún modo no, con ellos viviéramos eso, ¿no? Quería motivar así la experiencia, para que la empatía no pasara nada más por ver sus sentimientos, sino por vivirlo en nuestra propia mente. Y no sé si la otra pregunta, pues se me fue ahora, si ya la respondí o no. Sobre lo de la perspectiva, lo del futuro, la creación. Claro, claro. Ajá. Fíjate, me acordé ahora que la planteaste de un detalle, solo que no me acuerdo de la novela. Hay una novela futurista escrita en los años 40 del siglo XX, donde, por ejemplo, hay autos voladores, hay muchas cosas ciertas, como señales de celular, ¿no? Comunicación casi que telepática de un lugar a otro, inmediata, vuelos al espacio, eh, automatización, robotización. Todo el mundo vive con alimentos sintéticos, muchísimas cosas que podríamos decir, mira, qué bien dibujó el mundo del futuro. Y hay algo que no se le ocurrió al autor, y es que nadie iba a usar ya sombrero de los hombres. Eso nunca se le pasó por la cabeza, que el sombrero pudiera ser un accesorio que pasaría de moda.
en las ciudades, ¿no? Y también en el campo, que es absurdo que el sombrero sea sustituido por la cachucha, pero bueno. Entonces, son cosas así en las que nos equivocamos muy fácilmente al imaginar el futuro, que podemos acertar en la tecnología y demás, pero no pensar, porque tal vez, claro, puede ser contraintuitivo. ¿Cómo dejaría la gente usar los hombres de usar sombrero y las mujeres también? Si protege las sombras, si adorna, si hace todo lo que pueda hacer, ¿no? Si parece estar tan establecido durante siglos como parte de la moda urbana, que desaparezca en cuestión de fue muy rápido, ¿no? Sería interesante ver la historia del sombrero de los 50 a los 60, yo creo que se dejó de usar sombrero en muchas ciudades, pero bueno, me acuerdo de eso porque estoy seguro de que entre más lejos imaginemos el tiempo, más cosas así pasarán. Yo sospecho, por ejemplo, que una cosa en la que yo digo seguramente se va a notar o la caducidad de ciertos elementos en la novela a partir de las redes sociales. Creo que las redes sociales pueden empezar a cambiar y ser efímeras por cada generación. Ya está pasando que... Entonces yo ahí planteo que siguen usando Twitter, que los jóvenes usan TikTok, pero tal vez en el 2030 ya nadie use TikTok y use otra que va a ser, que tenga otras dinámicas que no me imagino. Y no quise ponerme a hacer ese ejercicio de, no, bueno, voy a inventar otra y describirla porque simplemente era parte del presente ampliado que quería plantear, ¿no? Entonces es un futuro muy cercano, donde, por ejemplo, la clonación de pandas, yo creo que tecnológicamente ya estamos muy cerca de ella y va a ser posible, quién sabe si se realice, quién sabe si eso pase, la relación entre China y América en general, quién sabe cuál sea en aquel momento. El uso de robots puede pasar también en cualquier momento. Y sí, la verdad también es que en muchas cosas el tiempo se me ha adelantado el futuro, incluido un incendio que hubo hace un año en el Panteón Dolores, aunque mucho más acotado que el que narra en la historia. Pero yo sí quería motivar sin imponer toda una descripción minuciosa de cómo veo el México del 2030, motivó que cada quien dijera, ah, caray, pero iremos a seguir usando WhatsApp, ¿será esto así? ¿Quién va a ser gobernante? Que no lo mencionamos. ¿Qué partido, qué régimen, qué tanto realmente el ejército está controlando a partir de lo que muestro sobre cómo se involucra con el incendio en la Ciudad de México? Entonces, que cada quien, ¿no? A estimular eso y animar ese ejercicio personal de cada quien pensar, bueno, ¿dónde vamos a estar en 2030 como personas y como sociedad? Gracias. Sigue Juan Velázquez, adelante. Meli, Mel, perdón. Meli, adelante. Yo le voy a ceder mi lugar a Juan, ya que está ahí. Muchísimas gracias, Melissa. Jorge, un gusto que nos estés acompañando aquí. La verdad es que me atrasé un poquito con mi lectura, lo terminé ayer, porque ayer lo empecé. No pude parar, mira, está lleno de papelitos, aquí lo llené de un montón de frases y demás que me gustaron. Muy, muy buena la forma en la que escribes, ya tengo ahí en el Kindle las mutaciones, entonces espero leerlo pronto. Ah, caray, se me perdió el autor. Se desconectó. Creo que se salió, desconectó. pero Se ahorita, desconectó, ¿verdad? sí, ahorita debe de entrar. Pero bueno, tú sigue preguntando y aquí No, pues Ángel no, de los demás. hay que esperar. Que me Ángel de los demás contesten te va a todos contestar. ustedes. Ay, no, qué aquí- bueno que tuviste tiempo. Yo no lo pude acabar, por eso también quería que primero preguntaras tú, mira. No, todavía no lo acabo. Lo empecé ayer mismo, o sea, bueno, en la madrugada, y lo acabé. Está buenísimo, a mí me encantó. O sea, es muy fácil de leer. Pero sí se Muy lee muy fácil. fácil, sí.
Mucho. Me faltó tiempo, o sea, yo dije, ay, sí, en una semana lo acabo, ¿qué? No he tenido nada, ni 2 No, horas es al que, día, nada. es que las lecturas de este mes sí estuvieron algo pesaditas. El de Fuego que no muere, me tardé bastantito, está choncho porque son muchos datos históricos y muchas descripciones, pero está muy bueno, muy interesante. O sea, quiero platicar con Claudia Marcuchetti. Pues bueno, con ella vamos a platicar en vivo y también en Zoom. Y Así en que va a haber Zoom, doble oportunidad de preguntarle. doble, vamos Así a es. dobletear. Pero bueno, no debe de tardar. Tuvo ahí un problema técnico, ya avisó ahí en el Messenger. Ah, Así que perfecto. sí, de estas cosas de la tecnología que fallan. Sí. Pero sí, muy independiente la novela, es bastante buena. A mí se me hace así como que bien interesante cuando los escritores comienzan a narrar y se apegan tanto al papel de sus personajes que realmente es bien creíble cómo pues hacen en este caso el papel de un velador, ¿no? O sea, digo, los escritores tienen una forma de hablar pues no nada parecida a la de un velador y de repente que te empieza a hablar con esa manera, pues pareciera que estás ahí en Tepito, no sé, así como en esos barrios en donde hablan con mucho, no sé cómo se le dice esta cosa, ¿no? De cómo dialogan, pero Es sí muy te coloquial, mantienen. ¿Cómo, perdón? muy coloquial, ¿no? O Muy muy coloquial. Sí, sí, del barrio, te sientes parte de. sí, Daniela, pues bueno, le gustó la parte de la vida salvaje, ¿no? De todos los animales que están ahí. Y digo, ahí fuimos conociendo bastantes cosas. El emu, que creo que Silvia ya en algún momento nos va a invitar a comer un huevo de emu ahí revuelto con huevo, con Albert jamón. sigue queriendo comer el emu, no lo puedo creer, de veras. ¿No aprendiste del personaje vegano que está aquí, por favor, Albert? Sí, no, de vegano Cambiar. no, creo que jamás voy a ser vegano, pero bueno. No, Pero si, sí, si hacemos la excursión al panteón, yo sí voy, ¿eh? no, pues el autor está en Estados Unidos, ojalá y cuando vaya a Ciudad de México, pues tengamos la oportunidad de que todos Coincidir. coincidamos y pues vamos, ¿no? Sí, vamos al Panteón a hacer ese tour. Y hay que ponerle fecha, que sea pronto. Y si no viene el autor, nos organizamos nosotros a ver Nosotros. si la rotonda de las personas ilustres y nos vamos a ver todo el panteón lo vamos a visitar, sí. En la noche, de noche. De día, Oye, de noche, de tarde, sí, hay que ir. Sí, los tours los estuvo haciendo cuando fue Día de Mm. Muertos, entonces imagínense cómo debió haber estado, nada más que se nos pasó, ¿no? se nos pasó, sí. Cervecita en mano. No, ¿te imaginas? O sea, cómo debió de haber estado así bien bonito el ambiente, el panteón, o sea, por la fecha, ¿no? Sí, yo quiero hacer esa visita así, pero terminar como la abuela, así. Bien chupes todos. Sí, exacto. Pues Marién hizo Como ya el el tour, Tepo. ¿no? Marién. No, en un panteón, qué horrible, te tropiezas y de ahí nomás te quedas. Ya te entierran. Pero hay Pues, muchos países hay muchos países que como parte de sus tours de ciudad incluyen los panteones, está París, está Buenos Aires, está, de la Recoleta de Buenos Aires, sí, sí. por supuesto. Entonces, nos falta en México algo así que no sea nada más en los días de muertos. Sí, Tenemos que hacerlo, hay que organizarlo. Que lo organice Albert. Ay, sí, podemos hacerlo todo así con fotos, nos tomamos fotos por todas partes y armamos así como una historia ahí en Instagram y los traemos a los autores cuyas referencias vamos recorriendo. Porque hay un montón, o sea, todos los, empezando por no solo Jorge Comensal, sino también Tina Modotti, ¿no? La de Tina Modotti, hay que ir a ver su, Ajá. Hay que su matar tumba. dos pájaros de un tiro porque esta Sí. Claudia Marcuchetti pone precisamente su tumba hasta el final, ¿no? Y si es en Dolores, en el Panteón de Dolores. Lo menciona Jorge Comensal al principio, cuando empieza a decir por dónde va pasando. ¿Y qué es esa? Ándale. sí, Ajá. hay que ir cerrado. Sí,
Sí, sí, pues justamente ya se está uniendo Jorge Comensal, ya Pero está, como que no entra. Ahí está ya ya. está. Ahora sí, Juan, ahorita que se reconecte, digo, no nos quisiste contar tu pregunta, ¿verdad? Pero bueno, Sí, Ya no, voy estoy, a ser muy breve. ya estoy de vuelta. Bueno, Perdón, no pues, sé, se cayó el internet. Sí, no, no te bueno, preocupes, pues Jorge. adelante, Juan, con tu pregunta. Sí, Gracias, Jorge. muchísimas gracias. Pues bueno, Jorge, mira, te decía, es un libro que se lee muy fácil porque te atrapa desde un inicio. Todos los personajes están muy bien construidos. Yo no soy físico como esta Silvia, pero soy actuario. Y mi tesis de licenciatura la hice precisamente en lo que dice esta Karina, ¿no? El optimizar máquinas y buscar energía mucho más ecológica que sea amigable con el medio ambiente, pero también con la parte económica, ¿no? Porque son las dos partes. Me gustó mucho el personaje de la hija de Silverio. Me gustaría saber cuál es la inspiración. No es un personaje vegano y últimamente he tenido ese tema muy recurrente en mi mente, esta parte del veganismo, si sí es el camino adecuado como alternativa para sustituir ciertos productos de origen animal. Si vamos por el camino adecuado, no sé cuál sea tu opinión, si vamos por el camino adecuado para empezar a buscar, ¿no? Ciencia y tecnología, unirlas para poder encontrar pues una alternativa mucho más ecológica, y no sé si el veganismo forma parte de ya esta tendencia. Me gustaría que me comentaras al respecto. Muchas gracias. Claro, gracias, Juan. Qué interesante suena lo de tu tesis. A ver si luego me la compartes. Claro que Y sí, con muchísimo gusto. te planteo dudas que tengo sobre las matemáticas. Que No, también. excelente. Lo hiciste muy bien, es muy orgánico, ¿eh? Déjame decirte que no abusaste mucho de eso. Yo dije, ay, espero que no meta que la gravedad a cada rato y demás. No, lo hiciste muy bien. Está excelente. Oye, pues fíjate que desde hace varios años yo mismo estoy intrigado y me siento desafiado por ejemplo, justo el activismo ambiental juvenil, personajes como Greta Thunberg, ¿no? Que la sueca que adquirió tanta prominencia con sus protestas de los viernes, eh, y con estas recientes que seguramente habrán visto en las noticias, que se empezó a ver una serie de acciones de protesta en museos tirándole salsa de tomate o pintura a pinturas de Van Gogh, que puede resultarnos algo incomprensible, como estéril. ¿Qué culpa tiene los girasoles de Van Gogh de la industria fósil? Entonces nos puede incomodar, nos puede resultar incomprensible, igual que le resulta incomprensible a la familia de Daenerys, a su abuela, que es la que cocina en casa, a su mamá, que de pronto ya no quiera comer carne, eh, que de pronto ya esté en contra del que haya autos, de que haya vuelos en avión, de que haya zoológicos. Entonces pareciera como que hay una ruptura cultural muy fuerte como sí la he visto que hay entre muchos veganos o vegetarianos muy puristas, y otras personas que somos mucho más flexibles o mucho menos, que podemos ser menos estrictas con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Yo no sé, eh, enfrentamos un problema complicadísimo porque no podemos obligarnos a todos los seres humanos que somos a adoptar una misma vida, una misma dieta, un conjunto de prácticas. Por más deseable que fuera desde un punto de vista, también es una pérdida desde otro. O sea, si desde el punto de vista estrictamente de las emisiones, del cuidado animal, de muchos temas, sería lo mejor no comer carne para todos. Por otro lado, sería una tristeza que se perdiera la cultura gastronómica, el placer asociado a la cocina de la comida, de la carne y mil cosas, incluso los nutrientes específicos, la vida tradicional de las comunidades pescadoras, por ejemplo, que es algo sobre lo que voy a escribir pronto, ¿no? Como son culturas enteras que giran alrededor de la dieta de comer animales, y que son muy sabrosos para muchos de nosotros, y que por supuesto nos puede generar culpa, eh, y ojalá vayamos encontrando formas de resolver
esas contradicciones morales que también vivimos muchos, ¿no? Entonces yo no creo que la solución para el mundo sea que todos nos volvamos como Daenerys. Pero tampoco sé realmente cómo le vamos a hacer para frenar este proceso tan complicado. Pero por donde hay que empezar es por planteárnoslo, por pensarlo, por mi abuela misma, que esa abuela en la que se inspira Rebeca, pues también era una persona muy linda que me agasajaba tan pronto como podía con medio kilo de carne de res cada vez que iba a comer con ella de niño. Y después me fui a vivir con ella. Y bueno, ahora, por poner un ejemplo personal, procuro, que me encanta, pero comerla de vez en cuando, en ocasiones especiales, cuando realmente la quiero disfrutar con amigos, cuando la ocasión lo amerita, ¿no? Sabiendo que si le bajo lo más que puedo al comer carne de res, pues estoy ayudando a que haya un impacto ambiental menor. Entonces hacer eso, ¿no? Hasta ahí es donde yo me he podido colocar. Incluso conozco personas, por ejemplo, que dicen, yo soy vegetariana porque tengo perros y a ellos les tengo que dar carne, entonces ellos comen la carne que me tocaría a mí. En fin, hay de todo en este mundo y lo que vale la pena es estar abiertos, ¿no? A que encontremos nuevas formas. También ahora en Israel ya existe, o sea, se empezó a trabajar en otros lugares, la reproducción de células musculares de animales, pero en probetas, en laboratorio, de tal suerte que se pueda tener carne sin haber tenido un animal. Y quién sabe si esto vaya a resultar apetitoso, sostenible, sano, no lo sé, pero es un campo de investigación abierto. Y en Israel, había mencionado eso, ya existe un restaurante experimental donde sirven toda clase de platillos que involucran como carne molida de pollo, ¿no? Porque es células de pollo sin pollos con las que hacen nuggets y que hacen hamburguesas y que hacen cosas de ese estilo. Entonces, bueno, lo que es un hecho es que no hay mundo para que todos tengamos una dieta cárnica como la tienen en cierto, como aquí, yo estoy en Texas ahora mismo, que es una de las capitales del barbecue, y donde se come y se vive de una forma que es absolutamente insostenible. O sea, no todo el planeta no puede vivir así, no puede ser el modelo para todos, tener camionetones y comer hamburguesas. Entonces tenemos que encontrar otro, porque simplemente no se puede, no cabríamos. Y en la diversidad pues habrá mucho para dónde hacerse. Daenerys, entonces, ese futuro, ¿no? Sobre el que yo no tengo respuestas. Y también como lo que decía Silvia, a mí también los zoológicos me parecen muy problemáticos, lugares de mucha soledad, pero que también han cumplido funciones importantes para la conservación. Ahora estoy escribiendo sobre el cóndor de California, el ave más grande en Norteamérica, que se ha reproducido solo en zoológicos desde hace 35 años. Y entonces ahí cumplen un papel, pero en general lo ideal sería que los zoológicos se vuelvan imaginarios, que una novela pueda ser un zoológico y que no tengan que vivir cautivos los animales en esos exhibidores, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay todo un debate y choque entre con los ambientalistas que defienden los zoológicos y los animalistas que están en contra de ellos. Y en fin, pues es un gran debate, pero la novela quería retratar esas posturas distintas. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Juan. Ahora sí, Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor. Jorge, un placer conocerte. Yo justo cuando tuviste problemita con internet, le estaba platicando a los compañeros que yo empecé tarde tu libro y no lo he podido terminar todavía, pero es cierto, o sea, en una sola sentada avancé como, y dije, o sea, ¿cómo es posible? Porque además le veía la letra chiquitita, y decía, nunca voy a poder terminar, y de pronto es como de, ay, sí, en un par de sentadas más lo acabo, está muy bueno.
Por ahí me he estado haciendo patito con algunas cosas que han estado contando, como de, no, no escucho, no escucho. Porque sí, o sea, está súper interesante. Y te quiero felicitar, o sea, realmente se nota todo el trabajo, se nota la maestría que estás cada vez. Yo supongo que, o sea, te ves bien jovencito, entonces de aquí para adelante con la maestría en el manejo del lenguaje, y te felicito porque realmente se ve que tienes mucho talento. Quisiera, un poquito por morbo, me gustaría que me platicaras, retomando un poquito lo que te dijo Marianne, eh, sobre qué dicen los vigilantes de los panteones, de si hay leyendas sobre fantasmas, porque sí, efectivamente, el tema de los panteones, pues no solamente, justo platicábamos que hay países que tienen panteones como espacios turísticos, ¿no? O sea, porque son lugares de descanso de personas muy conocidas, o sea, no sé, de grandes literatos, de grandes personajes. El mismo Panteón de Dolores es un lugar, estábamos haciendo ahí nuestro recorrido. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a mandar las fotos a Jorge para que vea todo lo que vamos visitando. Entonces, ¿nos podrías compartir un poquito este tema de lo de las leyendas? Claro, por supuesto, que es un tema que me encanta de todo lo que no incluí en la novela, porque tampoco iba a ser como la enciclopedia del Panteón Dolores, pero, por ejemplo, un vigilante con el que platiqué y que me enseñó mucho sobre la vida del Panteón, él ya era muy grande y él me contó que en general a los trabajadores del cementerio no les gustaba jubilarse, no querían retirarse, porque tenían la creencia de que si te ibas, el panteón te llamaba de regreso. Y hablaban del panteón como Te un mueres. ente con voluntad, ¿no? Con su propia personalidad, y entonces te llamaba de regreso, pero como bien pensaron, pues De ya muerto. no, muerto, ¿no? Entonces no se querían ir, se querían quedar ahí mientras quisieran vivir y luego ya descansar ahí. Pero había entonces esa creencia en que el panteón tenía eh, una voluntad propia, que le molestaba ciertas cosas que le hacían y que le gustaba otras, que para mediar con él, para tener una relación con él, había que, por ejemplo, había una imagen de la Virgen, hay una imagen de la Virgen de Guadalupe en la entrada, pero también hay altares alternativos a la Santa Muerte, por ejemplo. Un culto que se ha ido expandiendo mucho, que a mí como antropológicamente me llama la atención cómo ha pasado de unos ámbitos a otros, en una época asociado sobre todo con el crimen, con el narco, y ya poco a poco abriéndose a otras muchas formas de la devoción. Y en los panteones, por obvias razones, tiene un lugar muy importante. No sé si lo cuento así en la novela, pero es un episodio real que el mausoleo de Matías Romero, el político porfirista oaxaqueño, diplomático, que tiene un enorme mausoleo muy cerca de la rotonda, fue usado como altar para la Santa Muerte. Y cuando quisieron remodelar la tumba y recuperarla, y que incluso los descendientes de Matías Romero que iban a ir a la ceremonia, hubo que negociar con los propios trabajadores. La dirección negoció con los trabajadores para que se mudara el altar a otro lugar, cosa que había que hacer con una serie de cuidados rituales que por respeto a la Santa Muerte que tenían, ¿no? Y bueno, también uno es difícil si no realmente se sumerge en la vida del panteón. Yo no lo hice de una manera así como un antropólogo que le dedicara años a conocerlo. No, uno también nunca sabe hasta dónde los propios trabajadores fomentan una mitología con la que incluso se burlan de los fuereños, y hasta dónde se creen esos fantasmas, esas imágenes, esas visiones que pues te cuentan por darte gusto, ¿no? Igual tú vas con, oiga, ¿y qué ha visto? No, pues sí, he visto tal cosa. No sabes hasta dónde es parte del juego mismo de la imaginación.
Lo que, y lo que a mí sí me parece tenebroso es lo menos sobrenatural de la vida de los panteones, que es la presencia del narco también, que está ahí, que te observan, te siguen, hay halcones, hay narcomenudistas, hay personas que consumen ahí, y entonces ahí está también sintetizada la realidad del país, ¿no? Y lo que hay personajes míticos como del que me contaron un señor que iba a sacar partes humanas y no sabían para qué las usaba, leyendas de muchos tipos. Y es una parte de nuestra cultura que quién sabe qué porvenir tenga, porque y eso también me inquietaba al verlo como un cambio de época, mientras que tradicionalmente el panteón ha sido un lugar de arraigo para las familias incluso muchas abuelitas todos los domingos iban al panteón y querían que fuera ir con la incineración, con los nichos o con otros nuevos tipos de rituales. Ya no es un lugar urbano tan socorrido, ¿no? Tan frecuentado. Entonces eso está cambiando y no sé hacia dónde vaya. El Día de Muertos está teniendo una extraña revitalización, tal ya la película Coco, está el desfile que inventó la película de James Bond, entonces ahora las catrinas, las ofrendas caseras están creo que en boga, está resignificándose la fiesta, pero no sé el panteón si se va a seguir marginando. A muchas personas ya quieren ser incineradas, que sus restos más bien, porque la persona no está ahí, sus restos sean echados al mar, entonces ya no va a haber tumba y eso va a cambiar necesariamente nuestra relación con la muerte. Y todo eso creo que quería también, en la indignación, por ejemplo, que hay frente a que en lugar de los crematorios ponen esas máquinas más sustentables en el panteón, quería hablar de eso. Me comentas que Mariana Enríquez es muy buena, justamente en nuestra parte de noche el panteón tiene un papel muy importante. Y leí una novela de Saramago, que ya estaba, Alguien camina sobre tu tumba, claro que en México publicó Antílope, la misma editorial que publicó mi primera novela, Alguien camina sobre tu tumba, una serie de crónicas. Y una de los reclamos que le tengo a la pandemia es que canceló un evento que íbamos a tener Mariana Enríquez y yo en el Panteón Dolores, íbamos a hacer un paseo por ahí. En abril del 20, pues se canceló por el confinamiento, muchas otras cosas que nos quitó, pero esa hubiera sido memorable con ella pasear por el Panteón Dolores, que no lo conoce todavía. Está Y bueno, increíble, muchísimas gracias, sí. Sí, además todo lo que mencionas, o sea, tiene mucho sentido, todo esto de que los lugares luego cobran un poco, casi como conciencia, me suena también mucho de mitología celta y así claro, de nórdicas, y y todo el tema de los panteones, yo soy de Perú, y a raíz de que empezó México a ser muy fuerte con el tema de las celebraciones de la Santa Muerte y todo el tema de los panteones, en Perú también hay una cultura de visita de los panteones súper fuerte, y precisamente para el día para el 1 de noviembre, para el Día de los Difuntos, los panteones cobran vida de noche, o sea, de pronto están todos iluminados y todos llenos de gente, y sí son lugares que son casi como pequeñas ciudades, ¿no? O sea, pequeños totalmente, espacios, sí. y que tienen una serie de esculturas y cosas increíbles. Y lo de que comentaste, eso de que ha cambiado todo el tema de los entierros, a mí me llamó mucho la atención, ahora que ya sabes que te pueden vender seguros de entierros y estas cosas, que te ofrecen un paquete que no es de cremación, sino que es un proceso con agua. Sí, Y la entonces es como de, Acuamación. exacto. Y aparece es en la como de, novela wow. también. Sí. Sí. Todavía no llego, pero ya voy a llegar. Oye, pues bueno, Mariana Enríquez tiene
justo de las crónicas que más me gusta es la de su visita a uno de los panteones de Lima, ¿no? Un cementerio enorme. Se disputan entre un cementerio de Lima, otro en Brasil, y el Dolores, el raro honor de ser el más grande de Latinoamérica. Entonces cada quien dice que tiene su panteón, el cementerio más grande de Latinoamérica. Por hectáreas que yo he visto, sigue siendo el Dolores el que se los lleva de calle, pero bueno, tampoco se trata de ganar en ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre Saramago se me pasó decir que la novela Todos los nombres tiene su clímax en un cementerio, y eso a mí me marcó desde que la leí, también como un espacio literario que yo quería visitar literariamente desde hace muchos años, en Todos los nombres. Muchas gracias, Jorge. Y pues ya Mil gracias. para finalizar, se nos ha acabado el tiempo. Pues les quiero pedir por ahí a todos los que tengan su libro a la mano, tomarnos la foto del recuerdo en la versión, en la versión digital. Y agradecerte nuevamente porque estás aquí con nosotros. Ya habrá oportunidad de que nos acompañes. Ahí va la primera. 1, 2, 3. Vamos a tomar otra porque luego Ale dice que sale con los ojos cerrados. Entonces ahí va otra. Listo. Muchas Qué gracias. padre, me va a dar Sí, gusto para dar la foto del recuerdo. sí, no, y ya cuando vengas a Ciudad de México, o cuando vayas a Ciudad de México, yo ni soy de allá, pues ahí nos echas un mensaje para poder organizar algo y poder tener un encuentro, pues de manera presencial y bueno, pues ir a dar una vuelta por allá. Sí, con muchísimo gusto, cuenten con ello cuando esté por allá, probablemente empezando el año. Perfecto. Me comunico y nos vemos ya sea en el Panteón, no solo para firmar los libros, para Y seguir tomarnos un platicando. café, claro. Sí, me va a dar Pues mucho muchas gusto. gracias, Víctor. Muy bien. No, pues Jorge, agradecerte el que hayas aceptado estar con nosotros el día de hoy y pues ya saben, las puertas están abiertas en Recomiéndame un buen libro para los que vengan y para los anteriores también. Nos ponemos de acuerdo y nos organizamos. Gracias, y aparte del Facebook, el Twitter, donde me pueden encontrar, les dejo mi correo electrónico para Perfecto. lo que se ofrezca, ¿sí? Para seguir platicando, para que me cuenten algo más sobre sus lecturas, para que Juan me enseñe de matemáticas, para que Claro, aquí. Melissa nos cuente qué está pasando en su país políticamente, que eso me ha tenido esta tarde muy interesado. Ahí está bien divertido, o sea, está muy divertido. Ni una serie de Netflix en 6 horas era tanto. Exacto. Así es, pero sí. Sí, y para que Daniela nos siga compartiendo fotos de animales que encuentra. Claro. Ahora con lo de Qatar, estoy puestísima ahí checando. Pues ya quedó que nos iba a preparar el huevo de mu con jamón. Es que unos huevos quiere seguir revueltos. comiendo, Albert quiere comer el emu, entonces no se lo quitamos de la mente, entonces ya le dijimos que no. Yo creo Y que unos sí camarones. se ha de comer, la carne de avestruz se consigue más fácil, ¿no? Pero la de mu no lo sé. Y unos camarones, unos caracoles hay en el Covadonga con Silvia. Entonces ya Cosa que a tenemos mí todo me un tour ahí. fascina, eso sí es autobiográfico también. Comer caracoles me encanta. No, sí, ya tu libro nos hizo experimentar varias cosas y bueno, tendremos que hacer el tour próximamente para ir visitando cada una de las cosas que Exacto. estás mencionando acá. No, muchas gracias por sus lecturas, por su apertura al libro, por aguantar ese abigarramiento y demás, y por compartirlo conmigo. Me da mucho gusto, me anima a seguir escribiendo, a probar otras historias. No, pues gracias. Faltó mencionar a Shakira, ¿eh? Ah, sí, cierto. Y moscas en la casa, sí, muy buena. Órale, En entonces. el cuento que leyó Víctor, Shakira tiene un papel crucial, justamente. Shakira es recurrente también. Tengo un texto que se llama, me atrevo a recomendárselos porque es una bonita divulgación de la vida de las abejas, las caderas que no mienten, en oposición a las caderas que sí nos mintieron, que es el nombre del cuento que leyó Víctor. Pero sí, pues, Shakira es una presencia generacional
Pero, ¿en dónde conseguimos esta colección de cuentos? ¿Dónde está? En la UNAM fue publicado por una editorial independiente oaxaqueña que se llama Fruta Bomba y coeditado por la UNAM. Sé que se agotó el tiraje de la UNAM, pero creo que iban a reimprimir. Y yo no sé si ellos lo vendan electrónicamente, pero al libro le fue bien ese reggaetón. Y yo espero yo después pues volver a incluir ese cuento en algún otro lado. Ya encontró Melissa Las Caderas que no mienten. Estoy de acuerdo sobre antología. Con Juan. Perfecto, sí. Aquí es lo que tenemos en el grupo, que aquí rápido todo vamos investigando y vamos sacando. Y después de que se acaba la reunión, seguimos platicando todavía otros días más sobre lo que nos vamos acordando. Buenísimo, qué padre. Órale. Pues ahí estamos en comunicación. Gracias. Qué gusto Claro que verlos. sí, muchas gracias. Buenas noches a noches. todos. Buenas noches a todos.